Muchas gracias, presidente. Con su permiso, con la venia de la Asamblea, señor secretario, doctor José Antonio Mit Curibreña, secretario de Hacienda y Crédito Público, bienvenido a esta Cámara de Senadores, compañeras y compañeros de la Asamblea. En la reforma hacendaria aprobada en el 2013, tal como ya se ha hecho una amplia referencia a ella, se establecieron diversas medidas que resultaron en una ampliación de la base de los principales impuestos, así como en un incremento del universo de contribuyentes. El secretario ya hizo una amplia explicación del desempeño en el tema de los ingresos tributarios, pero no está de más señalar o destacar cómo hubo un incremento en la recaudación de más de 4 puntos y medio del Producto Interno Bruto y un aumento de más de 15 millones en el padrón de contribuyentes. Tampoco podemos dejar de mencionar el incremento en cuanto a los ingresos tributarios, que se incrementaron en un más de 60%, o que la relación entre los requerimientos financieros del sector público a ingresos tributarios disminuyó de 4.5 veces a 3.7 veces, tal como usted lo mencionó en su exposición en la Cámara de Diputados, señor secretario. Lo anterior fue posible gracias a medidas como la creación del régimen de incorporación fiscal, la eliminación de los tratamientos especiales que reducían los ingresos públicos de manera injustificada, como es el caso de la consolidación fiscal, y también tiene que ver con la simplificación del pago de impuestos. En este sentido hay que destacar o hay que referirnos a la eliminación de algunos gravámenes como el IETU y el IDE, y de manera particular también al uso de nuevas tecnologías por parte de la Administración Tributaria. Estas medidas han sido esenciales para fortalecer la capacidad financiera del Estado, tal como lo explicó también ampliamente el señor secretario, incrementando la disponibilidad de recursos para atender las necesidades prioritarias de la población y sobre todo compensar los menores ingresos que se han tenido por la caída de los precios del petróleo, otro tema que ha sido ampliamente mencionado en esta tribuna. También, como ya se señaló, hemos enfrentado no solo en los últimos meses, sino yo diría en los últimos 2 años, un complicado entorno internacional, un deterioro de la situación económica mundial, los eventos financieros externos y la caída del precio del petróleo ejercen una presión sobre nuestra economía, sobre nuestras finanzas públicas, forzándonos a ser realistas, prudentes y responsables, tal como usted lo enfatizó en su exposición, señor secretario. Y por ello es muy importante hacer referencia a un tema que también han señalado ya algunos colegas que me antecedieron el uso de la palabra, que tiene que ver con la cancelación y condonación de créditos fiscales a empresas y personas físicas, un tema que ya fue mencionado, por lo que es muy importante para la Asamblea, y dado que he visto que hay interés de varios de mis colegas en este tema, plantearle, señor secretario, que nos pueda explicar con la suficiente amplitud cuáles son los motivos, cuáles son las razones que dieron lugar a estas cancelaciones y condonaciones de impuestos, si se trata de un ejercicio discrecional por parte del sistema de administración tributaria, del Servicio de Administración Tributaria, y yo simplemente agradecería o señalaría, con referencia a la explicación que usted nos dé, lo importante que es para el Senado de la República y desde luego también para la Cámara de Diputados y en general para la sociedad, esforzarnos de manera permanente a dar una mayor o celebrar o mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, tal como usted también lo señaló de manera destacada en su intervención. Creo que es algo que yo destacaría de sus palabras y creo que es pertinente en este tema que nos pueda explicar estas recientes actuaciones, señor secretario. Gracias, senador Gerardo Flores. Señor secretario, tiene uso de la palabra. Si quiere esperarnos en tribuna, senador Flores. Muchas gracias al senador Gerardo Flores por el planteamiento que, como aquí él refiere, fue parte, además del posicionamiento del senador Ríos Peter. 2 hipótesis se manejan en la publicación de Fundar,
que ilustra a veces la necesidad de no quedarse ni en la publicación de Fundar ni en lo que de ella reportan los periódicos, sino hacer una revisión un poquito más profunda. Se habla de cancelación y de condonación. Cancelación, primero, es una acción de depuración contable que se da cuando se determina, conforme a dictamen, que el contribuyente es insolvente. Una cancelación, primero, no libera de la obligación de pago al deudor del crédito fiscal. Segundo, no lo exonera de las responsabilidades por conductas que pudieran constituir la comisión de algún delito fiscal. Tercero, tampoco lo exime de la posibilidad de determinar una responsabilidad solidaria, y si en cualquier momento se detectan bienes de ese deudor, se reactiva el proceso de cobro. Cuando se cancela un crédito fiscal, ¿qué media? Primero, se cancela el sello digital. Segundo, se publica en la lista de contribuyentes incumplido. Tercero, se envía la información al buró de crédito. Y cuarto, cuando procede, se presentan las querellas correspondientes. Por lo que la cancelación no implica ni discreción ni impunidad, lisa y llanamente el reconocimiento de que no hay bienes, con la consecuente dificultad para el contribuyente de seguir activo en cualquier espacio mercantil. Si quitamos los programas que generó o que se construyeron, que se mandataron incluso a partir de modificaciones legales, como el de Ponte al Corriente, que no fue, por cierto, una propuesta del Ejecutivo, las condonaciones suman 12,500 millones de pesos. Y aquí también vale la pena reconocer que el número de hipótesis al amparo del cual se pueden hacer condonaciones está bastante acotado. Primera hipótesis, dentro de un proceso de concurso mercantil al que el SAT concurre como acreedor y tiene respecto de la masa concursal un derecho que le permite, no solo le permite, sino le obliga a hacer el descuento equivalente al menor descuento que hicieron el resto de los acreedores cuando se alcanza la voluntad de los acreedores para superar el concurso y no llevar la empresa a la quiebra. Las condonaciones al amparo de concursos mercantiles explican el 25% de las condonaciones. De nuevo, ahí no media ni voluntad ni discreción del Servicio de Administración Tributaria. Casi la mitad de las condonaciones se hicieron al amparo de decretos o mandatos del Congreso vigentes entre 2008 y 2013. De nuevo, ahí no media ni voluntad ni discreción del Sistema de Administración Tributaria, sino el cumplimiento de una obligación que le impone Congreso o Ejecutivo al amparo de un decreto. La mitad de estas condonaciones se explican por uno que estuvo vigente entre 2008 y 2013. Y el restante 28% no se dan en el monto principal, sino solamente en multas y recargos, y siempre y cuando el contribuyente pague el 100% de la contribución omitida. Por lo que yo creo que es importante señalar que ni discreción, ni impunidad, ni espacios de oportunidad en términos de fortalecer la recaudación. Y señalar dos elementos adicionales. Primero, estos procesos de cancelación y de condonación han sido revisados por la Auditoría Superior de la Federación y han sido auditados por varias de las autoridades de los diferentes ejecutivos. Y por último, la información la publicamos cada 15 días en la hoja de internet del SAT, por lo que hacer corte y pega de lo que en esa hoja se refiere, pues no constituye una investigación por parte de Fundar, ni un reporte de una condonación o de una cancelación que haya mediado en ningún caso como resultado de discreción o de un uso no autorizado y no obligado por las disposiciones legales a las que nos enfrentamos. Muchas gracias, senador Flores. Gracias, señor secretario. Senador Gerardo Flores. Muchas gracias. Pues me parece que la explicación es amplia, es suficiente, nos da cuenta de cómo como legisladores creo que tenemos que poner mayor rigor en lo que hacemos, porque de repente es muy fácil subir aquí a esta tribuna a hacer señalamientos. Yo me quedo, por ejemplo, de la respuesta que usted da, de que prácticamente la mitad de las condonaciones se derivan de obligaciones que impone el propio Congreso al Ejecutivo Federal. Entonces, es muy oportuna su respuesta, señor secretario. Y nada más un comentario al margen sobre el tema de los empleos que tanto se ha estado ventilando aquí en esta tribuna, de los 2 millones de empleos. Yo creo que no es conveniente desacreditar esa cifra. Me parece que es un dato bastante alentador.
y por supuesto que todos los mexicanos aspiramos a tener empleos de más calidad, y por eso emprendimos una reforma educativa que busca que invirtamos más en capital humano y que eso tenga como consecuencia que tengamos empleos de mayor calidad en el futuro. Entonces, por mi parte es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Gerardo Flores. Tiene uso de la palabra.